Bienvenidos a Banda Aparte, un nuevo programa de cine que nace con un afán divulgativo y en el que me acompañarán Raquel Agea, directora de cine y fotógrafa, y Israel Vivar, doctorando en historia. La película de la que vamos a hablar hoy es La espigadora y los espigadores, de Agnès Varda, una directora francesa conocida por su contribución al movimiento de la Nouvelle Vague y que entre su obra se encuentran grandes películas como Creo de 5 a 7 o la que vamos a hablar, sobre la que vamos a hablar hoy. Se trata de una película documental, un documental que podríamos clasificar como documental subjetivo, donde la directora nos hace partícipes también de la obra, dejando claro que es plenamente consciente de lo que está haciendo. Es un documental estrenado en el año 2000, donde aparecen una serie de personajes que se dedican a recoger los restos que deja la sociedad, ¿no? Digamos, en el caso del campo, la gente que cultiva, que recolecta frutos y deja esas sobras, ¿no? En el caso de las patatas se puede ver como una vez han recogido todas las patatas, si no se adaptan al estándar de tamaño que estiman en los supermercados, las tiran al campo y esa gente va a recogerlos. De hecho, la idea de la directora, originariamente, decía que al ver esas patatas, encontrarse una patata en forma de corazón entre esas patatas que habían tirado, el documental tenía que ir sobre patatas modestas, patatas no vendibles, pero que tienen corazón. Y en definitiva, ese es el resumen también podríamos decir el elenco de personajes que aparece en la película. Agnès Varda nació el 30 de mayo de 1928 en Bruselas, en Bélgica. Y, y esta película, Los espigadores y la espigadora, se llevó varios premios, entre ellos a Mejor Documental en los premios del cine europeo, y también participó en la sección oficial de Cannes fuera de competición. Fue una película muy bien recibida por parte de la crítica y también del público, algo que se puede ver en una segunda parte que hizo sobre esta película, aunque no es una segunda parte al uso, es un extra que quiso grabar ella cuando la película salió en DVD, y donde vuelve a visitar estos personajes de los que hablaba anteriormente, que aparecen en la película, para ver qué ha sido de sus vidas. Y aquí hay una escena donde se ven todas las cartas que recibe de agradecimiento por haber rodado esa película. Porque es una película. Quiero mencionar a una videoartista llamada Mickey Ball, que mencionaba en una entrevista que ella prefería hacer un arte activador y no activista. Y es que esta película es una película activadora, ¿no? Y hubo mucha gente a la que le removió algo por dentro y necesitó comunicárselo a la directora. Algo que ella misma en una entrevista que pude encontrar y que está en YouTube, de televisión española, agradecía. La película en realidad, a pesar de que es un documental sobre una realidad, ¿no? Es un documental realista, al igual que el cuadro con el que se inicia la película, Las espigadoras de Millet, es un cuadro perteneciente a un movimiento pictórico del realismo. Quiero hablar de una realidad. Y esta realidad es en ocasiones la pobreza, en otra cosa, en otros momentos la falta, ¿no? de alimento, y luego otra gente que a lo mejor simplemente busca entre los restos por ser, eh, digamos, consecuentes con su modo de vida, o sea, no despilfarrar. Hay un señor en la película con unas botas que decide, a pesar de tener suficiente dinero como para poder comprar comida, buscar en la basura porque cree que
desperdician mucha comida. Y a pesar de que esa es la realidad de la película, una realidad construida, porque aunque no sea un documental, aunque no sea una película de ficción, los documentales también son de cierta manera, realidades construidas. Eh, si nos remontamos a los orígenes del cine, podríamos hacer como una división entre las películas de ficción que en esos orígenes podrían estar encabezadas por Méliès, aunque en este caso sería una ficción fantástica, o en el caso del documental, los hermanos Lumière, ¿no? Donde ya se ve un afán por reflejar la realidad, pero como antes mencionaba, una realidad construida, porque al final el autor encuadra, el autor decide qué mostrar y qué no mostrar. Y en este caso se muestra esa realidad, pero sobre todo es una película de personajes. O sea, es una película donde ella realiza un mosaico que ha ido, como ella misma dice, espigando. Porque ella habla de espigadores, de gente que recoge restos, pero también menciona que ella hace lo mismo con el cine. Recoge imágenes. Y es algo que deja claro desde el principio. En ese sentido es una película muy honesta. Y es eso, un mosaico formado por un montón de personajes encabezados por ella. Y ahora voy a dar paso a mis compañeros que harán unos apuntes sobre la película. La película de los espiadores de Bagdad es una película compleja porque no tiene un tema. Sí que tiene un tema, pero que claro, pero que se puede subdividir en muchas subtramas en las que ella aborda con su cámara conflictos de gran complejidad social en el momento en el que ella se adecua, que es en torno al año 2000. Si tuviera que definir un tema principal sería el de la identidad, pero no el de la identidad de clase, porque como vemos los sujetos que ella graba no se adecúan a un estilo de clase social clásica o clase social tal y como la entendemos dentro de la estructura económica, sino que son sujetos que manifiestan una relación que va mucho más allá de su posición económica. Por lo tanto, yo creo que lo que quiere mostrar es un poco una linealidad entre lo tradicional y lo moderno, pero no mostrado como dicotómico, no como un conflicto entre dos conceptos que se presentan como antagónicos, sino que aquí lo que presenta o lo que quiere aclarar es que vemos como en Francia existe una clase, la de los espigadores, que recolectores del fruto o lo que ha dejado el productor, lo inservible, y cómo se continúa hasta la actualidad, un trabajo que no pertenece a ningún individuo, ya sea no un individuo pobre, no sea que no tenga recursos, sino que cualquiera puede más o menos realizarlo y vivir de ello dignamente, porque eso es una cuestión que también plantea. Uno es que la película no es una película moral ni ética, no plantea, no juzga a las personas que se muestran, no quiere mostrarlos ni como héroes porque mantiene un estilo de vida que no se adecua mucho a los cánones económicos ni sociales de principios del siglo XXI, pero tampoco los muestra como seres deficitarios o excluidos de la sociedad. La mayoría de los que aparecen son personas que colaboran, que participan en sus propias comunidades. Y eso es otra de las ideas que ella plantea, que frente a la soledad más característica de una sociedad moderna actual, el concepto de comunidad, de grupo cohesionado que trabaja, convive y se ayuda mutuamente, también en este trabajo, ¿no? De espigar, de recolectar y de entregar a la comunidad lo que tú puedes dar con ello. Y otra cuestión es que es una película que no busca ser veraz. En el sentido, no es que no sea verídica, sino que no busca a través de datos supuestamente objetivos mostrarnos la realidad de la pobreza francesa pues eso, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
sino que lo que quiere simplemente es individualmente, incluso en la soledad de su propia cámara, entrar a presentar una cuestión social existente, que es la de los recolectores en pleno siglo XXI. Y, y, y creo que para llegar a esa posición es una... para llegar a esa identidad no busca aprender en el diccionario lo que es espigadores. Si vemos el principio de la película, ella utiliza la enciclopedia, que en Francia tiene mucho peso porque es la recopilación del conocimiento ilustrado. Los ilustrados en el siglo XVIII construyen las enciclopedias como el compendio de todo el conocimiento de la humanidad, y ella rompe con esa idea, ¿no? En el diccionario no es capaz de transmitir lo que son los espigadores, va a la realidad, va a lo que verdaderamente considera que puede mostrarle lo que es ese trabajo y lo que implica ese trabajo. Y de forma un poco anecdótica, el diccionario deja de tener significado o su función útil de explicar un concepto deja de tener importancia en el momento que vemos como el gato se rasca en el propio diccionario, que ya cumple otra función. Ahora es el de rascador, es de aliviar el picor de un animal, pero ya no sirve de compendio de ese conocimiento. El conocimiento de verdad está en la realidad a la que ella visita con su cámara y en la que ella nos quiere mostrar. Muy buenas. Bueno, antes de nada quería comentar que la primera vez que vi esta película fue en 2012, estaba en la universidad y la tuve que ver por un ciclo que hacían de cine en la misma universidad y tenía que escribir reseñas sobre ellos. Yo no conocía a esta directora, entonces poder ver este documental me hizo conocer su cine, pero ya no solo su cine, sino también su persona o la persona que deja entrever en sus películas. Y esto me pareció algo inaudito, que nunca había visto y que me marcaría personalmente para siempre. Concretamente, me gustaría discutir y comentar la manera en la que la autorrepresentación de la directora y la forma en la que está hecha, pues con una videocámara digital, una Handycam más manejable. En este sentido, me gustaría recordar lo estrechamente relacionado que está el concepto de vídeo más casero, grabado de manera más casera, con cámaras que son de fácil manejo, con la liberación de la mujer. Quería recordar un documental reciente del año pasado, francés, que se llama Delphine y Carole, en donde se retrata el desarrollo y la liberación de la mujer en los años 70 en Francia. Todo esto se retrata a través de las dos protagonistas de este cortometraje, las que dan nombre al título, la actriz Delphine Seyrig y la cineasta Carole Russopoulos. Carole compró una de las cámaras de vídeo ligero que habían en el mercado, de las primeras, la Sony Portapac, y compró esta cámara. Bueno, ella en el documental, cosa que me hizo bastante gracia, dice que fue la segunda en comprar esta cámara y que la primera persona fue Godard. Pues bien, ella compró esta cámara para, junto a Delphine, realizar documentales que retrataran este nuevo movimiento de liberación de la mujer en Francia. Y también quería recalcar la importancia que tiene este tipo de cámaras más manejables a la hora de reconocer a cineastas mujeres experimentales dentro del cine experimental, que si no hubiera sido gracias a la utilización de esas cámaras que permiten un cine más íntimo, más doméstico, más casero, no hubiera sido posible tanto su liberación a la hora de grabar y de poder expresarse, como a la hora también de reivindicar su papel, su importancia. Pues respecto a esta película, quería darle importancia a la manera tan íntima en la que Agnès Varda nos introduce en su mundo. Quiero decir que retrata un tema tan importante como es... es que es interesante, como de un término como es los espigadores, que comienza con un cuadro,
lo va desentrañando hasta hacer una crítica social y un esquema de clases y de un sistema capitalista que no funciona como debería. Y es interesante la manera en la que ella lo expresa desde su propia subjetividad, porque al final ella es la heroína de la película, ella es la que nos guía constantemente. Ella graba con su mirada, graba con sus propias manos, espiega con sus manos, que vemos constantemente durante la hora y media de película, y además su voz nos guía, ¿no?, en este viaje. Y me parece muy interesante la manera en la que desmonta mitos sobre la industria cinematográfica respecto a la mujer, porque ella se acaba mostrando tal cual es frente a cámara, porque muestra y reflexiona sobre su edad, sobre la vejez, desde un plano en el que ella misma se peina, nos enseña sus canas, hasta los propios planos, que hace bastantes, de sus manos, de las arrugas que tiene y de lo que esto evidencia la cercanía a la muerte. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante esta película, ya que se muestra tal cual es, sin ningún tipo de artificios, y lo que permite así superar las barreras de la representación de la sociedad patriarcal. Joder, qué mal. Qué mal. Un momento. Queda patriarcal. Joder, qué mal. Justo la última palabra y... Tenías que haberte esperado ahí unos Ya lo sé, pero he hablado tan mal que... Joder, y dejas el joder como crítica al sistema patriarcal. Sí, me parece bien. Jo. Voy a parar de grabar y te voy a grabar otra vez. Vale. Y sigo hablando, ¿vale? Como bien dice Raquel, Anne Varda es una mujer liberada y así lo muestra también su documental. Y en esa libertad ella misma decía en la entrevista que mencionaba antes de Televisión Española que ella era libre incluso de la taquilla. No se dejaba guiar ni por los números de las entradas que vendían sus películas. Y eso es debido a esas cámaras caseras, ¿no? Que permiten esta producción, digamos, un poco de guerrilla. Y gracias a eso mostrarnos, como bien mencionaba Raquel, lo que es también su persona, hacer ese cine subjetivo. Y una de las cosas que tiene Varda es su amor por el arte. Y me parece muy curioso ese contraste que se produce entre la gente del campo, esa gente humilde que vive de espigar, y la alta cultura. De hecho, en el documental aparecen varias obras, como puede ser El juicio final de Van der Weyden, o cuando graba las goteras de su casa y las compara con un cuadro de Tapies. O Tapies, ¿cuál es? No sé cómo se pronuncia. Y hay numerosos ejemplos, ¿no? O sea, incluso empezando por el primero, el cuadro de Millet, que demuestran este amor por el arte. Incluso se llega a hablar de Marey, que es uno de los pioneros, se podría decir, del cine, ¿no? Porque realizó esa deconstrucción del movimiento mediante su disparador fotográfico. Me gustaría lanzar una cuestión a Raquel y a Israel, y es que en momentos de la película les parece más interesante. A mí, en concreto, lo que más me gusta es la parte de la ciudad y esos personajes que se dedican a buscar entre lo que consideran sobras el resto de esa sociedad urbanita. Y más concretamente, lo que más me gustó es el personaje del final, del cual no hablaré mucho, ya que igual hay gente que no ha visto la película, pero me parece una persona que a pesar de que no tiene mucho que dar, es una persona muy altruista. Respondiendo a la pregunta planteada por Ramón y a varias cuestiones que han ido surgiendo en las intervenciones, sobre todo la de Raquel, que quiero decir varias cosas. Bueno, en primer lugar, la parte que más me ha gustado, o las que más he disfrutado, es en esa labor de antropóloga que hace Varda cuando entra en el mundo más rural, de la Francia más rural, y pregunta a la gente que ha trabajado en el campo o que sigue trabajando en el campo sobre sus formas de vida, sus estilos,
qué han cambiado, qué recuerdan de aquellas etapas. Me parece de aquellos momentos, me parece un momento muy muy importante, sobre todo para un historiador, comprender las transformaciones sociales y económicas de Francia desde los años 50 aproximadamente, que sería el momento en el que la persona de más edad trabajó, hasta pues eso, hasta el nuevo siglo, ¿no? Qué transformaciones se han producido. Y en cuanto a la cuestión de la liberación de la mujer, de Bagdad con la cámara, me parece un tema muy, muy interesante. Es verdad que, como ha dicho Raquel, en los años 70 se producen varios procesos históricos y tecnológicos muy relevantes. Uno es pues el mayo del 68 en Francia, y revoluciones de estilo social en todo el mundo, que supone cambios en los roles de hombre y mujer en el ámbito público, privado, en general en una transformación global, con esa tercera ola de feminismo que empieza a demandar a la mujer pues más derechos sociales, más derechos políticos, igualdad, etc. Y que otra transformación tecnológica, que es lo que produce la amplitud de nuevos medios de grabación de forma más amplia, en una producción más rápida y lo que abarata la producción y permite la democratización del acceso a esas nuevas tecnologías y permite pues un nuevo forma de cine, un cine más personal que ya no está acaparado por las grandes productoras o grandes producciones o grandes capitales, que son los que antes podrían más producir películas. Ahora el cine es una cuestión que puede ser local, porque cualquiera puede tener una cámara y grabar y mostrar lo que sea. Pues respecto a la pregunta que nos ha soltado Ramón, esta película creo que tiene grandes momentos, ya que, como habéis dicho, la mayoría de protagonistas son muchas personas con diferentes estilos de vida y con muchas cosas interesantes que decir. Pero a mí hay una escena a la que siempre mi mente recupera y que además suelo utilizar pues, cuando realizo algún taller de cine o quiero presentar a alguien alguien que no conozca. Y es el momento en el que está recordando souvenirs que tiene de sus viajes, entre ellos pues, muchas postales y cuadros de Rembrandt, y en el que de repente en el encuadre se cuela su mano, que creo que es una de las primeras reflexiones que hace sobre las arrugas de su mano y la vejez. Y también sobre la manera, en resumen, de grabar el documental, que es grabar con una mano mi otra mano. Entonces, esta sería mi escena favorita. Y respecto a otras cosas que habéis dicho anteriormente y que también se me ha pasado decir, es que aunque esta película no sea específicamente feminista, Agnès Varda siempre ha sido una directora que ha trabajado mucho por la causa y que también tiene otros films que sí que retratan este tema, como por ejemplo, disculpad que no recuerdo el nombre, Una canta, la otra no. Entonces, quería recalcar que para que un film sea feminista no tiene por qué tratar en sí sobre ese tema, ¿no? Sino que va más allá, va sobre todo pues, en relación a la filosofía del director y de la perspectiva sobre los temas que quiera tratar. Espero que os haya gustado mucho este primer programa y como esto ha nacido con un afán divulgativo, me gustaría deciros que podéis encontrar la película en Filmin. Si sois suscriptores de Filmin podéis verla de forma gratuita, no conlleva ningún pago extra. Y también está distribuida en España en DVD, donde viene también el extra que antes he mencionado, que es otra película donde va a revisitar a los personajes que aparecen en Los Espigadores y la Espigadora. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente programa.